Bien, buenas noches mis queridos amigos de Facebook, Instagram y demás cadenas de comunicación social. Estamos aquí en la Cueva del Jazz y hoy le voy a charlar un rato. No vamos a tocar, mejor dicho, música, vamos a escuchar. Le vamos a hablar de la historia, una reseña de lo que fue el jazz y sus orígenes. Que este es un género musical nacido a finales del siglo XIX en los Estados Unidos, que se expandió de forma global a lo largo del siglo XX. Los orígenes del jazz musicales, blues, música africana, marchas, música clásica, minstrel, orígenes culturales, a mediados del siglo XIX en Estados Unidos. Los instrumentos más comunes para el jazz serían la trompeta, trombón, corneta, tuba, clarinete, saxo, saxofón, piano, batería, guitarra, contrabajo, violín, vibráfono, flauta, fliscorno, órgano, Hammond, el órgano Hammond muy conocido, y el bajo eléctrico, piano eléctrico y la voz. Esto fue muy popularizado, muy alto en los Estados Unidos en la década de los años 20 y 30, con auge en círculos intelectuales de Europa y Japón desde 1950 en adelante. Extendido actualmente por todo el mundo, con numerosas escenas locales, subgéneros, ragtime, New Orleans Hop, el Dixieland, el swing, el bebop o bop, el cool, el West Coast Jazz, el hard bop, el tear trim, el jazz latino, el funky jazz o soul jazz, el free jazz, el post-bop, el jazz fusión y las fusiones latinas que tuvo el jazz, que fueron las afrocubanas, por ejemplo la bossa nova, y la fusión contemporánea, jazz rock, jazz funk, jazz rap, el crossover jazz, el modern creative, el acid jazz, el smooth jazz, new age, y la fusión étnica, el western wind, el world music, el scat jazz y el jazz flamenco. Bueno, con esto los he mareado un poco, pero tiene todo esto el jazz. La identidad musical del jazz es compleja y no puede ser delimitada con facilidad. En primer lugar, aunque a menudo el término se use para hacer referencia a un idioma musical, tal como se hace, por ejemplo, cuando se habla de música clásica, el jazz es en realidad una familia de géneros musicales que comparten características comunes, pero no representan individualmente la complejidad de género como un todo. En segundo lugar, sus diversas funciones sociales. El jazz puede servir como música de fondo, como por ejemplo ahora la tenemos, para reuniones o como música de baile, pero ciertos tipos de jazz exigen una escucha atenta y concentrada. Requieren un ángulo de estudio diferente. Y en tercer lugar, el tema racial siempre ha generado un profundo debate sobre el jazz, modelando su recepción por parte del público. Si bien el jazz es un producto de la cultura afroamericana, siempre ha estado abierto a influencias de otras tradiciones musicales, variando con la mezcla de cultura. Y ya desde la década de 1920 ha sido ejecutado por músicos de diversas partes del mundo, con un trasfondo muy diferente. En ocasiones se ha mostrado como paradigma del jazz la obra de músicos con más éxitos comercial que los aficionados, y la crítica ha considerado subproductos alejados de la tradición, entendiendo, por el contrario, que el jazz es una forma de música negra en la que los afroamericanos han sido sus mayores innovadores y sus más notables representantes. Entre los muchos intentos de delimitar y describir el complejo fenómeno del jazz
El crítico y estudioso alemán Joachim Herr-Verden, en su obra clásica El jazz, de Nueva Orleans al jazz rock, señala: el jazz es una forma de arte musical que se originó en los Estados Unidos mediante la confrontación de los negros con la música europea. La instrumentación, melodía y armonía del jazz se derivan principalmente de la tradición musical de Occidente. El ritmo, el fraseo y la producción de sonido y los elementos de armonía de blues se derivan de la música africana y del concepto musical de los afroamericanos. El mismo autor continúa describiendo 3 elementos básicos que distinguen el jazz de la música clásica europea. Una cualidad rítmica especial conocida como el swing, el papel de improvisación de cada músico, y un sonido y un fraseo que reflejan la personalidad de los músicos que lo ejecutan. Estamos de acuerdo con esto. Bueno, medio siglo después de la fundación de la ciudad de Nueva Orleans, vamos a hacer un poco más de historia. En 1764, Francia la cedió a España para recuperarla nuevamente en 1801. 2 años más tarde, en 1803, pasó a ser parte de Estados Unidos como consecuencia de la compra de la Luisiana. Por ello, los franceses y españoles, junto a alemanes, italianos, ingleses, irlandeses y escoceses, contribuyeron en la formación de la escena cultural de la ciudad. La procedencia de los habitantes de raza negra era diversa, siendo mayoritariamente de la zona occidental de África o del Caribe. Es en este heterogéneo contexto cultural donde tuvo su origen la aparición de estilos musicales tan diversos como el jazz, la música cajún, el zydeco o el mismo blues. En muchas áreas del sur de Estados Unidos, el batir de tambores estaba prohibido por la ley, y en zonas como Georgia se prohibió el uso de cualquier instrumento musical por parte de los esclavos. Sin embargo, a comienzos del siglo XIX, los festivales con música de tambores y danzas africanas se organizaban con frecuencia tanto en Nueva Orleans como en la Plaza del Congo, como en Memphis, en Kansas, Dallas o San Luis. Se usaban instrumentos de percusión y de cuerda, similares a los utilizados en la música africana indígena. Los esclavos solían tener el domingo libre y organizaban fiestas en la Plaza del Congo, que se prolongaban aproximadamente hasta amaneciendo. En 1885, coincidiendo con el surgimiento de las primeras bandas de jazz, las canciones y las danzas interpretadas eran en gran medida funcionales, ya fuese para el trabajo, con canciones o gritos de campo, o para las rituales. La característica principal era su gran riqueza rítmica. La tradición africana hacía uso de melodías simples y de técnicas de música de llamada y respuesta. Estos elementos no tardaron en combinarse con conceptos armónicos procedentes de la música europea. Los ritmos reflejaban patrones africanos y de las escalas pentatónicas surgieron las notas del blues utilizadas posteriormente para sentar las bases del blues y el jazz. Los estamentos eclesiásticos intentaron controlar la música de los esclavos, obligando a las personas de raza negra a que cantasen salmos e himnos para convertirles a estilos musicales más europeos. En muchos casos, el efecto fue lo contrario. Alan Lomax, erudito de la música afroamericana, comentó: los negros habían africanizado los salmos a tal nivel que muchos observadores describieron los signos de los negros como misteriosa música africana. En vez de actuar de forma individual, fusionaban las distintas voces obteniendo increíbles armonías en las que cada cantante hacía variaciones de la misma melodía. El resultado fue una música potente y original como el jazz, pero profundamente melancólica, ya que la cantaba gente muy presionada y sojuzgada.
Esto prácticamente vendría a ser muy sintetizado lo que significa el jazz y su historia. Bueno, mis queridos amigos, espero que hayan disfrutado mi relato y nos veremos en la próxima edición de La Cueva del Jazz. Ahora disfruten de Sunny y nos veremos prontamente. Que descansen. Abrazos. I love you, ooh, Sonny. Thank you for the joy you bring, oh, Sonny. Thank you for making my heart sing. Dark days are gone, bright days are here. My Sonny one, so sincere, Sonny one, so true. I love you. Yes, I love